Esta mañana quiero compartirles durante unos breves momentos, hermano, acerca de la lucha que hay entre dos conceptos que debemos tratarlos, dos conceptos que tenemos que de uno hacer nuestro aliado, nuestro amigo, y el otro es un enemigo. Ya vamos a ver, es una enemiga, la cual debemos desechar. Y es entre el conocimiento y la ignorancia. El insigne poeta, escritor Francisco Gavidia, él era un hombre muy letrado, pero letrado. Él podía muchas cosas, leía, incluso, fíjense, leía la Biblia y sabía hebreo y era muy estudioso y de otros libros de otras religiones. Usted, si algún día lee, va a ver que él es un marasmo de ideas que a veces no tienen ni sentido. Y él, porque él leía incluso la Biblia, pero la leía como un conocimiento más, nada más, nada más, como un conocimiento. Muchos de ustedes saben manejar auto, yo no puedo. Ustedes tienen ese conocimiento, yo no lo tengo. ¿Puedo adquirirlo? Sí. Yo sé muchas cosas en cuanto a conocimiento, pero soy ignorante de muchas también. Usted es sabedor en cuanto a conocimientos de cosas. Una persona ignorante está a merced del que posee el conocimiento. Una persona ignorante no necesariamente es la que no posee un grado académico, no se trata de eso, porque yo oía una vez, no sé, no me puedo ver, no sé si es chiste, anécdota, pero iban dos personas, un campesino llevaba a una persona estudiada, creo que era un extranjero, lo llevaba en su chalupa, en su botecito, y la cosa es que el hombre iba maltratando al pobre hombre del campo, ignorante, no sé qué le decía. Y entonces no sé cómo en la barca da vuelta. Sí, decía, ignorante, pero puedo nadar. Y el otro no podía nadar. Se imagina, y el hombre de campo tenía ese conocimiento. El otro era un hombre muy estudiado y todo, y no podía nadar. No sé qué pasó, si lo salvó, porque lo iba maltratando, lo dejó que se ahogara. No sé, es el fin de esa historia. Pero una persona ignorante no necesariamente es la que no posee un grado académico. El apóstol Pedro era una persona sencilla, era un pescador. No así el apóstol Pablo, que era un erudito, se había educado a los pies de Gamaliel, imagínense, era una eminencia, Gamaliel. El profeta Amós, ¿se recuerdan? De los profetas menores, el tercer profeta, era un boyero. ¿Y qué es un boyero? Es una persona que cuida bueyes. Fíjense, yo creí que era de cuidar boyas desde el mar, pero es con doble L, y boyero con Y. Y dice que era alguien que cuidaba bueyes. Un día una persona, un sacerdote, a Macías lo increpó y le dijo, vete de aquí, le dijo que nos haces mucho daño. El sacerdote, imagínense, a Macías creo que se llamaba. Y él le dijo, yo no soy profeta, le dijo, ni hijo de profeta, porque en ese entonces había esta escuela, seminarios de profetas. Y humildemente Amós le dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero, dice, y cultivador de higueras, dice. Eso era, un hombre sencillísimo, pero usted lee Amós, oh, qué precioso eso. Un hombre puede ser una eminencia, un académico, y ser ignorante en muchas cosas de la vida. La ignorancia no va, oiga hermanos, por favor, la ignorancia no va a disculpar a nadie cuando se han tenido todas las herramientas necesarias para salir de ella.
y que han estado a la disposición. Dios no nos ha dejado huérfanos en cuanto a esto. La ignorancia es la ausencia de conocimiento que nos lleva a querer librarnos. Oiga, la ignorancia es un pretexto. La ignorancia es la ausencia de conocimiento que nos lleva a querer librarnos, absolvernos, dejarnos libres de nuestras responsabilidades. Yo no me voy a esforzar. Yo lo vi mucho como profesor, alumnos que no se esforzaban en adquirir el conocimiento. Ya vamos a ver ese conocimiento, es un conocimiento natural de que es usado con la razón. Pero del conocimiento que vamos a hablar es el conocimiento, el otro que ya vamos a entrar rápidamente. Y repito, la ignorancia no va a disculparnos a nadie. Y que yo soy ignorante, Señor, yo no oí eso. Pero el Señor nos va a decir, yo te di las herramientas. Yo te di las herramientas. De paso, un paréntesis, si usted, hermano, puede conseguir una aplicación que se llama Eastward, creo que algunos la utilizan, bájela, estudie, deleítate a sí mismo en Jehová, dice, mire, deleítese en las escrituras. Yo creo que una de las cosas más deleitosas que puede haber es eso, es estar, sentarse y empezar a estudiar las escrituras. Eso es delicioso, delicioso, hermano. Yo no soy así, pero cuando a mí me dice el pastor, vas a compartir, dos cosas pasan. Una, me empieza, Señor, y las rodillas empiezan a temblar. Y dos, pero me voy a meter. Me tengo que meter. Y entonces me obliga a eso, a meterme. Y entonces disfruto. Y es deleitoso meterse a ese conocimiento. La ignorancia es la ausencia de conocimiento. Dijimos que nos lleva a querer librarnos, absolvernos de nuestras responsabilidades. Por lo tanto, la ignorancia no nos va a eximir, no nos va a librar, no nos liberta del cumplimiento de la ley. El apóstol Pablo insta a los creyentes a que cada uno, dice, cada uno mire, fíjese, tiene que hacerlo cada uno, cómo sobreedifica, cómo construye su propia casa. Usted es responsable. Y no estamos hablando de un grado académico, no. Pedro, Amós y muchos otros escritores eran gente sencilla y letradas. No estamos hablando de eso, porque el Señor es tan precioso para no hacer sentir mal a nadie. Es porque él es estudiado, él es eminencia en eso. No se trata. Hay muchos que son eminencia, como este que les mencionaba, Francisco Gavidia, y él solo tenía un conocimiento aquí, de la razón. Hubo un tiempo que en la historia de los 1800, 1700, que le llamaban en la época de la ilustración, los ilustrados, y ahí hay muchos psicólogos, hay mucha gente, y su principal arma era la razón. Luego entró lo que le llaman la edad moderna, donde era el hombre el centro, y ahí ocuparon toda la razón. Pero eso es un conocimiento aquí, nada más. El apóstol Pablo dice eso, cada uno mire cómo sobreedifica. Por ende, somos responsables delante del Señor a salir, oiga, de la ignorancia. De la ignorancia. Y no escudarnos en ella. Debemos considerarla, y aquí viene lo que les decía al principio, debemos considerarla como nuestra enemiga. Aquí la ama de casa con 3, 4 niños no tiene excusa, como el padre no tiene excusa, es el adquirir el conocimiento que vamos a entrar al. ¿Cuál conocimiento es el que nos queremos referir esta mañana? Por eso quiero sentar las bases de lo que es conocimiento. Ese es conocimiento que manejamos con la razón. Yo les puedo hablar hasta donde yo puedo y sé de ortografía, como les decía, y dar ahí unas cuantas cosas. Pero eso es conocimiento.
Ese es cuando usted me puede dar clases de matemática, cómo arreglar un auto. Yo le digo, Josué, él me dice que el carburador acá, y yo solo lo observo, yo que entiendo, y él, pero yo sí le empiezo a hablar de ortografía, me va a hacer él también. Lo mismo voy a responder como yo. Él es su área, pero en las dos áreas son conocimientos, nada más. Pero del conocimiento que queremos hablar es del otro. Salir de esa ignorancia. Por ignorancia o por falta de conocimiento, el pueblo de Dios, que dice que fracasó muchas veces. Yo quiero que me acompañen a Oseas 4, y aquí entramos en materia. Oseas 4:1, versículo 1, vamos a leer el versículo 1, 2 y 6. Oseas 4, 1, 2 y 6. Dice, oíd, oiga hermanos, eso, ¿cómo comienza? Oíd, y está dando un mandamiento. Es una orden, no dice, ¿quieres oír? Dice, oíd. ¿Qué vas a oír? La palabra de Jehová, hijos de Israel. Porque Jehová contiende, pelea, alterca. ¿Con quién? Con los moradores de la tierra, dice. ¿Por qué? Porque no hay verdad, no hay ni misericordia, y dice que no hay ¿qué? A esto quiero que entremos. No hay conocimiento de Dios. No lo hay. Usted puede ser la persona más erudita, más inteligente, puede tener un coeficiente elevado, pero no tiene el conocimiento de Dios. Por lo tanto, usted está condenado al fracaso espiritual. No, hay gente que tiene éxito. Yo no estoy hablando de no tener éxito, le va a ir mal. No, hay gente que es exitosa por manejar ese conocimiento de las finanzas. Cómo maneja los mercados, cuándo invertir, cuándo no, cuándo hacer esto. Hay sagacidad para manejar ese conocimiento. Y de paso, recuerde, puede usted tener mucho conocimiento, pero si no tiene sabiduría cómo usar ese conocimiento, no le va a servir. Necesita la sabiduría para usar el conocimiento empírico, pero también esto dice que no hay verdad, no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios en la tierra. El 2 dice, se parece mucho a lo que estamos viviendo, ¿verdad? Hoy, mire, oiga, perjurar, o sea, jurar en vano, muchos, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, o sea, sobresalen. Y homicidio tras homicidio suceden. Esto está pasando hoy. Ahora el 6. Aquí viene lo triste, hermanos, que le está sucediendo, y ya vamos a ver que está sucediendo al pueblo de Dios hoy en día. Mi pueblo, dice mi, no dice otros pueblos, dice mi pueblo, mi iglesia fue destruido. Ahí dice fue como pasado, pero en una versión dice está siendo, o sea, presente constante. Está siendo destruido, talado, cortado. Imagínense lo que está pasando. Está pereciendo, está muriendo. Y hay una causa, porque le faltó conocimiento. ¿Cuál era lo que dice el versículo 1? Conocimiento de Dios. Ese es el meollo del asunto, hermano. Yo puedo tener mucho conocimiento, pero no de Dios. Y eso es triste. Eso es triste. Por cuanto desechaste, oiga lo que dice, lo que hizo el pueblo, y ese es lo que está pasando hoy. Por cuanto desechaste, hiciste a un lado, lo menospreciaste, ese conocimiento. Yo que dice, te voy a echar ¿de qué? Te voy a echar, le dice. Hermanos, uno puede decir y estar pensando, esto no va a pasar. Lo que compartió el hermano la semana pasada.
nos está pasando lo del sapo. Ya nos volvimos insensibles. Si usted ha leído cuando encontraron en los tiempos de Ezequías, no recuerdo qué rey, y empezaron a leer las escrituras, a leerla, encontraron el libro. Y solo de estarlo leyendo, empezaron a llorar. Fueron quebrantados. Hoy el pueblo está insensible. Usted oyó la prédica del domingo pasado, volvámosla a oír. Nos hemos vuelto insensibles a la palabra de Dios, a ese conocimiento de Dios. Conocemos más de otras cosas. Conocemos más de otras cosas. Dice, yo te echaré del sacerdocio, dice. Si tú desechas mi conocimiento, yo te voy a echar. Yo te voy a echar. Y porque olvidaste, oiga, y porque olvidaste, felicito y gracias a Dios por los que memorizan, no las olviden tampoco. Ahora les toca otra cosa, fíjense, la parte, digamos, más fácil ya llegaron acá, pero ahora la parte más difícil es no olvidarla. El pastor Richard Wurmbrand, un pastor, él vivió 14 años en la cárcel, cuando en Rumania, si no estoy mal informado. Primero los nazis, los alemanes, estuvo preso. No bien había terminado y sacado a los nazis de Rumania, llegaron los soviéticos, Rusia con el comunismo. Aquí creo que el fascismo, no recuerdo, pero después entraron el comunismo y se vuelve a echar otros 7 años preso. 14 años. Hay un libro que se llama, yo se lo recomiendo si lo pueden encontrar, y me lo presta, por favor, Torturado por Cristo. Yo lo presté hace muchos años y lo estoy esperando todavía. Imagínense. Torturado por Cristo se llama el libro. Es un libro delgadito. Y ahí habla él, oiga, que si llegaba alguien allí, una paginita del Evangelio, creo que era de Lucas, no recuerdo, ellos lo devoraban leyendo, todo desgastado. Cuando llegaba el otro preso, ya no iba, ya las letras sabían, pero lo leían con tanta avidez. La palabra de Dios, el conocimiento de Dios está siendo desechado. Pero estamos viviendo, como decía el hermano la semana pasada, yo recalco eso, como el sapo. Nos hemos insensibilizado. No nos parece poca cosa. Y dice ahí que, pero oiga, ¿y por qué olvidaste la ley de tu Dios? Padres, yo no soy papá. Pero si usted está haciendo eso y es cristiano, oiga, también yo me olvidaré de qué dice. Esto lo obliga a usted a buscar a Dios, a llenarse de ese conocimiento de Dios, a buscarlo con más ahínco. Porque si usted tiene una tribu, tiene 1, 2, 3 hijos, si usted ha olvidado la ley de su Dios, si usted desecha el conocimiento de Dios, Dios dice que se olvidará de sus hijos. En Isaías 5:13, básicamente dice lo mismo que Oseas. Isaías 5:13 dice, por tanto, dice, mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué? Porque no tuvo conocimiento. En otra versión dice, porque no conocen al Señor, dice. No lo conocen. No tienen discernimiento. Usted puede discernir, le ponen una venda y le dan a probar piña. Usted dice, ¿esto es piña? Le dan a probar sandía, usted detecta la sandía. Es más, aquí tiene, le empiezo a decir ahorita de limón y le empiezo a, y lo exprimimos y usted empieza a salivar porque lo tiene acá. Ese discernimiento. Pero el pueblo de Dios no tiene discernimiento. Así que cuando cualquier pastor dice algo, se tragan la mentira.
O se tragan esa verdad que lleva media mentira o media verdad. Y se la comen. Se la comen. Y la creen. Y la viven de esa manera, creyendo que así es la cosa. Pero el Señor dice que debemos sobreedificar. Cada uno tiene que ver cómo se sobreedifica. Aquí cada uno es responsable. Aquí, hijos, oigan, sus padres no van a ser responsables. Ya usted está lo suficientemente grande para poder meterse con el Señor. Dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, discernimiento, porque no conocen al Señor y su gloria pereció, dice. Todo aquello que ellos habían edificado, todo eso pereció, murió esa gloria. De hambre, dice, y su multitud se secó de sed, de sed. Jeremías 9, 23, 24. Jeremías 9, 23, 24 dice, y aquí viene lo que el Señor está pidiendo. 23, 24 del capítulo 9 de Jeremías. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más, vea que no tiene tilde la A de más. Eso quiere decir, pero, alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Eso es lo que él quiere, que lo conozcamos. Judas anduvo 3 años con el Señor. Judas hizo milagros. Judas estuvo ahí 3 años viendo. Estuvo con el Señor, estuvo de primera mano. No lo conoció. Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesús le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen. ¿No tienen ese conocimiento de Dios? Así le dijo el Señor Jesucristo a Felipe. Entenderlo, conocerlo. ¿Cómo se logra entender a una persona y conocerla? ¿Cómo? Yo me recuerdo a mi papá, cuando mi papá decía, así nada más, hola, firme señor. Solo así le decía. Y cuando no funcionaba el entonces ya iba 2, 3 veces le he contado la manita mágica o el cincho mágico. Y no daba él con cólera, él daba 3, pasen para adentro, decía. 3, no se pasaba. Pla, pla, pla. Y si se dolía. Sí. Pero yo entendía. Cuando él hacía así, yo hago caso, decía. Mi hermano no. Pues le tocaba. Mi perrita, por ejemplo, ella no hace caso. Es una lindura, ¿va? Usted la ve. Y le digo yo cuando salgo, ¿te portas bien? Y cuando llego, hermano, hoy que yo llego ya voy pensando qué desastre voy a encontrar. Trapo por allá, las plantas de mi esposa sufren. ¿Te estás quieta? No hace caso. Mi perrita me enseña mucho. De que así soy yo de desobediente. Digo, sí, pero no hago caso. Y el Señor quiere que lo entendamos. ¿Qué es lo que hay en el corazón de Él? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Ve? Mi esposa hace poco yo tenía mucha hambre. Y entonces me dice, vaya, voy a cocinar. Vaya, pues. Y dije yo, qué buena. A rato aparece con lo primero y de repente vi unas cositas así semicirculares. ¿Y qué es esto? Dije yo. Y lo probé, estaba bueno. Esto es de macarrones, ¿verdad? Tortita. Es de arroz. Dije así. Están buenas, ¿verdad?
Están buenas, le dije. Ujú. Y a mí, y me las comí porque tenía apetito. Pero ella sabe, pero como no había otras cosas y yo no podía pedir gustos, ella sabe mis gustos. ¿Usted conoce los gustos de su esposo? ¿Usted conoce los gustos de su esposa? Los hijos conocen los gustos de los... Así en lo natural, también en lo espiritual con nuestro Padre Celestial. ¿Qué es lo que no le gusta? Y eso está aquí, ¿ve? Eso está aquí. Sed santos porque yo soy santo. Ah, pues entonces voy a andar con la Inmaculada aquí todo. No, cuando dice santo es apártense, apártense de ahí. No se embadurnen. Eso es lo que él dice en su palabra. Es lo que hay en su corazón. Ah, eso es entenderlo, es conocerlo. Eso es. No espere revelación divina. A veces sí, pero lo que dice el Señor es, en esto deben alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. La contraparte de la ignorancia es el conocimiento de lo que hemos estado hablando. No el conocimiento como lo entendemos y comprendemos por medio de la razón. Se debe recordar que el conocimiento como tal es un cúmulo de saberes y que produce envanecimiento. Eso produce. Corintios dice que el conocimiento envanece, segunda de Corintios 8:1. El conocimiento ese envanece. Dice que es de vacío. Y vacío quiere decir sin vida. El envanecimiento produce un sentimiento de orgullo. Pero el conocimiento de Dios no produce eso. Al contrario, produce humildad. El rey Salomón pidió este tipo de conocimiento, oiga, pero al final terminó con muchos sinsabores. En Eclesiastés 1:16-18 dice, Eclesiastés 1:16-18 dice, fíjese, si usted lee Eclesiastés, va a leer, transpira ese libro, como él es un hombre totalmente hastiado, porque él dice que dio rienda suelta, se agasojó con el vino, con tantas cosas en inmoralidad increíble. Y él termina hastiado, hastiado. Dice 16 del capítulo 1 de Eclesiastés, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido con ese conocimiento, hermanos, y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Cuando dice ciencia es conocimiento. 17. Y dediqué mi corazón, dice, a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún, y si ustedes se fijan, no tiene tilde, incluso esto es aflicción de espíritu. 18. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, hay mucha angustia, dice él. Y quien añade ciencia, conocimiento, añade dolor. Es un hombre totalmente que no tiene sentido la vida. Que él termina diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eso termina diciendo él. Pero vea la contraparte, el papá, en Salmo 27:4. A Salomón se le dio la oportunidad de elegir. Pide un deseo, se le dijo. Y él pidió sabiduría. Pero no sabiduría para conocer a Dios, sino sabiduría humana para guiar a un pueblo socialmente, políticamente, en las finanzas, en conocimiento. Y usted lee Salomón, increíble. Él pidió ese deseo. Pero David no, miren en Salmo 27:4. Él no la pidió, él la buscó. Y dice, una cosa he demandado a Jehová. Una cosa he demandado. Yo puedo demandar y quedarme ahí. Pero él no hizo eso, se quedó. Eso que había demandado, lo va a buscar. Esta buscaré, dice. ¿Y qué es eso? Que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuántos días?
todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar. Fíjese que no es mirar. Contemplar es mirar detenidamente. Y ya vamos a ver. Para contemplar la hermosura de ¿quién dice? De Él. Eso es lo que ha demandado. Y lo buscó. Totalmente opuesto al Hijo, ¿verdad? ¿Y para qué dice? Para otra cosa. Inquirir. Inquirir es meditar. ¿En dónde dice? En su templo, en su presencia. Como hablaba hoy el hermano en Ezequiel. Entrar a su templo. Y meditar, dice. ¿Sabe qué quiere decir meditar? Es inspeccionar. O sea que él no solo se quedaba ahí, inspeccionaba. Cuando va a inspeccionar es cuando dice, esto, ese toma está mal, es esto aquí, eso necesita esto. Inspeccionando. Inspeccionar quiere decir examinar atentamente. Eso es lo que hacía David. Para examinar, dice, atentamente al Señor. Cuidar, consagración, dice también. Meditar también significa inquirir. ¿Y sabe qué significa inquirir? Y esto lo hacía David. Es tratar de llegar al conocimiento, oiga, de una cosa. Tratar de llegar a ese conocimiento de Dios. No quedarme en los atrios. Ir al santo, al santísimo. Su presencia. ¿Qué acabamos de cantar? Tú eres todo. ¿Qué dice? ¿Verdad que dice? Lo que yo he de necesitar. David hacía eso. Y también meditar quiere decir reflexionar. Y también lo hacía David. Es pensar y considerar un asunto con detenimiento. No solo de pasar así de soslayo la mirada. No, detenidamente. ¿Para qué? Para estudiarlo, dice. Aquellas personas, no recuerdo quiénes. Pablo predicaba y él llevaban sus apuntes y cuando llegaban a casa lo ampliaban. No se quedaban con eso. Y David hacía esto. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de él y para inquirir, meditar, para inspeccionar, para reflexionar en su templo. Conocimiento tiene que ver con entender, discernir, descubrir, hermanos. Vea qué precioso eso. Ya no hay lugares que descubrir en la tierra todavía, hermanos. El hombre quiere viajar al espacio, quiere hacer estaciones espaciales, quiere poblar la luna, quiere poblar Marte, pero aún no conoce la tierra. Aún se están descubriendo nuevas especies de insectos, de animales. El fondo del mar, no hombre, la de no terminar. Pero eso es descubrir. Pero hermanos, ¿y el Señor? Entenderlo y descubrir qué es lo que a Él le agrada. Descubrir eso, hermanos. La primera vez que vemos esta palabra de conocimiento es en Génesis 2:9, donde dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del conocimiento, del bien y del mal. ¿Sabe? Dice del bien y del mal. Dios no quiere que comamos del bien de ese árbol, hermano, de la ciencia, de ese conocimiento. Ahí está el bien y el mal de este mundo, de este mundo. Dios no quiere que yo esté comiendo de ese conocimiento del bien y del mal, pero no quiere. Ahí es donde la primera vez se menciona. En hebreo dice que significa eso de conocimiento, lo que se conoce hoy como ciencia, sino, fíjese bien, tiene que ver con un conocimiento de experiencia, de algo o de alguien.
Una experiencia, hermano. De ese conocimiento estamos hablando. Conocer, pero no en un sentido superficial o intelectual, hermanos. No. Podemos leer la Biblia en forma intelectual. Yo conozco personas que estudian la Biblia para desbaratar sectas. Testigos de Jehová, mormones, estudian la Biblia solo para eso. Pero no hay vida. No hay vida. Sino en un sentido profundo e incluso, oiga, hermanos, íntimo. Y esa palabra se pronuncia cuando dice en Génesis 4:1, y conoció a Adán a Eva. Conoció ahí cuando la conoce en forma íntima. Y eso es lo que el Señor quiere. Que en una forma íntima lo conozcamos. Que nos llenemos de ese conocimiento. En Proverbios 25:2 dice, oiga, hermanos, póngale atención a esto, por favor. En Proverbios 25:2 dice, gloria de Dios que es encubrir, reservar, esconder, que dice un asunto. En otra versión dice, cuando dice asunto es una palabra. Es gloria de él encubrirla, esconderla, reservársela. Esa palabra, ese asunto. Pero de usted y yo, pero honra, honor, dice, ¿de qué dice? ¿Y usted qué dice la Biblia? Que reyes, sí. Es un honor para usted, ¿qué dice? Escudriñarlo. Lo que hacía David, inquirir, reflexionar, meterse más allá. Meterse, no quedarse ahí. En ese mismo versículo, oiga lo que dice, las Américas. La gloria de Dios es gloria de Dios en cubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es investigar un asunto. Esa palabra, eso le toca a usted. Eso le toca a usted. No importa su grado académico. No importa, le toca a usted. Mire cómo sobreedifica. Eso le compete a cada cristiano. Dios va a encubrir las cosas, pero muchas veces lo va a hacer para ver cuál es nuestra actitud. Si vamos a inquirir, si vamos a indagar, si nos vamos a dar la tarea de investigar. Muchos investigamos cosas que la vida de X persona, X cantante, ahí se empezamos a investigar las biografías. Cuando uno estudia letras, le dice a los alumnos, lean la biografía de los autores. No comiencen a leer el libro sin haber leído los datos históricos, biográficos del autor. Eso les va a dar un panorama por qué escribió eso. Eso lo hacemos. Pero ¿por qué no hacerlo con las cosas de Dios? El Señor le dijo a Abraham en Génesis 18:17, encubriré, voy a ocultar yo a Abraham lo que voy a hacer. No lo hizo. Y le dijo que iba a destruir Sodoma. Muchas veces el Señor le puede encubrir algo a usted, pero lo hace adrede, se lo esconde. ¿Y qué hace usted? ¿Se queda ahí? Sí. ¿No hay hambre? No hay hambre. Pero si él ve hambre, quiere, quiere, se lo descubre. ¿Nunca le ha pasado a usted que ha pasado por ese versículo, ese capítulo, y nada, y de repente un día, ¡pau! El Señor le abre los ojos. La palabra. Él descubrió el asunto, pero porque usted se dio la tarea de investigar. Deuteronomio 29:29 dice, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Más, no tiene tilde, pero las reveladas son para nosotros. Nos pertenecen, dice otra versión, y para nuestros hijos. Para nuestros
hijos. Si usted no olvida, no desecha la ley de Jehová, su hijo va a recibir bendición también. Porque esas cosas que son reveladas van a ser suyas y van a ser de su hijo, según lo que dice la palabra de Dios. No lo que dice el que está acá, según la palabra de Dios. Lo encubierto, dice otra versión. Oiga bien, esta versión dice: lo encubierto del Señor nuestro Dios es descubierto a nosotros y a nuestros hijos para siempre, dice esta versión, la Biblia del oso. Para que hagamos todas las palabras de esta ley. Hagamos, hermanos, conocer a Dios. Y termino, hermanos, en Proverbios 4:20. Proverbios 4:20 dice, y esto lo dice a todos: hijo mío, haga de cuenta el caso que ustedes, y le dice el Señor: hijo mío, está atento, le dice. En otra versión dice: presta atención. En otra dice: levanta las orejas. ¿Se ha fijado los venaditos, los ciervos, cuando están en el bosque? Las orejitas, una para acá, otra para allá, levantaditas. Esa es la idea. Y le dice: hijo mío, está atento, levantaditas las orejas. Presto a mis asuntos, a mis palabras. Inclina. No que no te vas a quedar así. Inclinarse es para prestar atención. Inclina tu oído a mis razones, a lo que yo he dicho. No se aparten de tus ojos. Guárdalas. ¿En dónde dice? En medio de tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son vida a los que las hallan. El que anda hallando es el que anda investigando, el que anda indagando, inquiriendo. ¿Y qué más dice, hermanos? Mire, muchas veces por eso quizás hay enfermedades, dolencias o más dolamas que lo normal, y va a ser medicina. ¿A qué dice? A todo su cuerpo. La ignorancia, hermanos, es una enemiga. La ignorancia no va a ser excusa. La ignorancia solamente es una enemiga a la cual debemos desechar y apropiarnos del conocimiento de Dios. Danos la gracia, Señor. Danos la gracia, por favor. Haznos volver, Señor. Por favor, Señor. Danos la gracia para que pueda venir ese conocimiento tuyo a nuestras vidas. Señor de los cielos, por favor. Hay un canto que dice: haznos volver. Haznos volver. ¿Me ayuda? Y nos volveremos. Renueva nuestros días. Y no deseches por siempre. Haznos volver. Haznos volver. Y cantaremos de tu bondad. Renueva nuestros días como ayer.
deseches por siempre. Haznos volver. Haznos volver. Y cantaremos de tu bondad. Señor, danos la gracia. Danos la gracia. Hermano, le doy un tips. Siempre que donde usted duerme tenga ahí un lapicero, un lápiz y algo que anotar. Yo recuerdo de un libro que leí hace muchos años que se llamaba El vino nuevo es mejor. También lo presté y lo estoy esperando. Y leí en ese, me recuerdo muy bien era un, ¿cómo le llaman a esas personas? Evangelistas, o los que andan predicando la palabra, evangelista, misioneros. Y este misionero viejo recibió a un misionero joven para que aprendiera. Y el misionero joven, él cuenta ahí que una noche, dormidos los dos en una carpa, ahí dormían, el anciano se despertaba abruptamente y se incorporaba y empezaba, tenía ahí el lapicero y empezaba a escribir, y se volvía a dormir. Al rato lo mismo, se despertaba y volvía a escribir. El muchacho le preguntó al día siguiente qué pasaba. Es que esa es la forma en cómo el Señor me da los mensajes, le dijo el anciano, el misionero anciano. Él, tener algo ahí. Si un día el Señor le despierta con algo, apúntelo. Apúntelo. Yo a veces estoy trabajando y se me viene la idea. Se me olvidan. ¿Sabe? Hace poco la mascarilla la andaba aquí. Nena, y la mascarilla le digo, aquí la tenía. Somos así, hermanos. Y más que la edad ya va llegando. Ya llegó o asomó. Qué sé yo. Pero, hermanos, somos responsables. Todos los que estamos acá. Jóvenes. Los que son más espirituales o los que somos menos espirituales. Somos responsables de crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Conocerlo. ¿Qué es lo que le gusta a él? Así que le doy ese tip, tenga ahí y apunte y después páselo a limpio. Y si le queda tiempo, amplíelo. Le doy otro tip. Si usted quiere agarrar un sistema de estudiar, yo tengo un sistema. Agarro las Biblias y la paso a Word. Y de ahí empiezo a hacerla en Word a mi manera y a leerla. Y le voy añadiendo todas las palabras que... Ese es un sistema de estudiar la Biblia. Y así voy haciendo, quiero hacer toda la Biblia así. Es un sistema. La idea, hermanos, es no quedarnos allí en la ignorancia. Yo he visto alumnos cuando estaban estudiando que a la hora del examen, cabeceando para ver si copiaban. Cabeceando ahí y viendo si copiaban. En la ignorancia se manejaban por no estudiar. Y la Biblia dice aquí que el rey David inquiría y con detenimiento estudiaba. Cosa diferente a su hijo, Salomón. Él terminó hastiado de tanta sabiduría humana. Hermano, la sabiduría envanece. En otras versiones dice embrutece. Es mucho conocimiento, no, demasiado, hermanos. ¿Sí? Queremos saber de todo, pero eso trae dolor, dice Salomón. Angustia trae, pero el conocimiento de Dios no. Haga eso, métase, lea las escrituras y apunte, agarre un lapicerito específico con una reglita y apunte ahí palabritas claves. Lleve su libretita, su diario
¿Qué es lo que le habló el Señor este día? Y así usted va a conocer más a su Dios. Son cositas sencillas que usted puede hacer. Porque dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Y no vivir, hermanos, más tiempo en la ignorancia. Porque ¿qué dice que le pasó al pueblo? Pereció, fue talado, fue destruido. No dice fue, la versión de las Américas dice está siendo talado, destruido, está pereciendo por falta de conocimiento, el conocimiento de Dios. Amén. Gracias, Señor. Que crezcamos, Señor, en eso. Danos la gracia, Señor, para que cada uno de nosotros tome esa parte, Señor. Deleitarnos, Señor, en tu palabra, en el crecer, en conocerte, en entenderte y conocerte que tú eres Dios, Jehová de los ejércitos, Señor. Oh, Señor, haznos volver. Sácanos de la ignorancia, Señor, para que no estemos pereciendo lentamente como esa rana, ese sapo, Señor. Ya ni sentimos, Señor. Ya ni sentimos nada, Señor. Nos da lo mismo, Señor. Hay indiferencia, Señor. Hay dureza. Hay callosidad ahí, Señor. Y el que cree saber algo, no sabe nada, dice tu palabra. Que seamos sencillos y humildes de corazón, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor. Sí, Padre. Amén. Enséñale a su hijo pequeño las escrituras. Hay niños, mi esposa les enseñaba, niños, oiga, les enseñaba los 66 libros de la Biblia. A los pequeños de kinder se los enseñaba. Y los niños se los aprendían. Y no podían leer, pero ella la repetición. Y los niños, así miren, son una esponjita. Y pasaban, me acuerdo yo. Y decían, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y todos lo decían. Los 66, los 39 del Antiguo y los 27 del Nuevo. Y los decían todos, los chiquitos. La memorización, hermano, yo los animo. Yo felicito a los que están memorizando las escrituras. Pero ahora que ya llegaron a esa cúspide, al Everest, viene lo más difícil. Y es no olvidarla. Porque olvidarla es desecharla. Es desecharla. No la olviden. Aquí ve, valórenla. Porque va a venir un día, oiga bien, oigan, que vas a estar pasando la prueba más dura de tu vida. Y entonces esa palabra va a venir a tu corazón y se va a hacer vida y te va a sostener y sustentar en ese momento duro de tu vida. Vas a ver cuando venga esa encrucijada, esa negrura de noche en tu vida, esa palabra que hoy has memorizado, Dios la va a traer. Esa palabra que tú escribiste una noche te va a sostener. Vas a ver. Y no estoy hablando de los pequeños, todos los que estamos acá. Amén.